Listo. Vuelvo a repetir, en este caso estamos en el ejercicio académico de la entrevista. Nos encontramos en esta ocasión con la escritora ganadora del Premio Murriagui, Judith Bonilla, poetisa y abogada, y con el periodista deportivo de Gol TV, William Dávila. Ellos nos están ayudando a que este ejercicio de la entrevista sea mucho más real y profesional. Y después de las entrevistas que les darán ustedes, me vendrán las entrevistas preparadas por los estudiantes a mí, que me harán a mí, como los 3 personajes realizados en esta ocasión. Le doy paso a Matías Sánchez. Usted tiene la posibilidad de entrevistar a Judith. Se le fue el audio, Matías. Escucha, Licen. Ahí le escucho. Buenos días, Judith. Me llamo... Buenos días, Judith. Me presento. Soy Matías Sánchez y voy a empezar con las preguntas. Hazla. ¿Qué es lo más difícil de ser escritora? ¿Qué será? Lo más difícil de ser escritora. A ver, Matías. Lo más difícil, ¿sabes qué es? Que te surja una idea, un verso, y no tengas un esfero y un papel para escribir. La verdad, no... Como escritora, para escribir. Ya. Lo que la mayoría de gente se molesta, se preocupa, porque no hay presupuesto para editar los libros. Porque si editas 1000 libros, te cuesta, por decirte, $2. Pero si editas 500, te cuesta $5. Y si editas 100, te cuesta $600. Entonces, mientras más libros edites, te sale más barato. Pero ¿quién tiene $1000 de este momento para editar un libro? La cuestión económica siempre está apremiándonos. Creo que eso sería lo más difícil, pero hay una cosa. En vista de esto, para no quejarme, porque no hay que quejarse, hay que reclamarse a una misma, a uno mismo, es que yo aprendí por YouTube a editar mis libros. Y en ese editar yo misma mis libros, he dejado de quejarme. Entonces yo vi en el YouTube cómo imprimo las hojas, imprimo mi libro y le hago todo el paqueteo hasta corto. Me compré una sierrita, me compré unas prensas y un galón de goma, pinceles delgaditos, gordos y todo, y compro pastas. Y yo mismo hago mis libros. Y así empecé vendiendo mis libros. Y también he vendido libros solamente a Colombia, por ejemplo, a un encuentro de escritores. Los niños argentinos querían comprar 4 gramos. Había tenido un libro para vender allá en Colombia, menos $1 de lo que iba a costar el libro. Yo vendía antes a $8 y me pagaron $7 por libro. Entonces creo que como escritor lo más difícil para que puedas producir tu obra es la cuestión económica para editar tu libro. Pero como ya les digo, yo a los amigos vendo los libros, he vendido en digital, yo creo que he tenido suerte. Si a tu pregunta he contestado, bien, o sea, editar los libros por el costo, me parece que eso es lo más. Y si me permites, Leonardo, aclarar, no hay un premio Murriagui. Alfonsito Murriagui me hizo una entrevista cuando gané el premio en la Casa de la Cultura, el primer lugar de la Bienal de la Casa de la Cultura. Me hizo la entrevista Alfonsito, y a propósito hay una anécdota en eso. Me dijo, ¿cuántos libros tienes? Le dije, tengo 26 libros editados por mí y otros en mi imprenta. Y me dijo, ¿y por qué yo no conozco? Le dije, porque no están en las librerías. Me dijo, ¿qué es eso de que escribas, que prendas una vela, una luz y pongas bajo de la cama? Él fue uno de los motorcitos para que yo comience a editar mis libros. Sí, la información la sacamos, sí, la información la sacamos de un artículo que decía, ¿no? El premio Murriagui fuera una sorpresa, así nomás decía. No,
Alfonsito Murriagui me hizo una entrevista para Opción. Y ahí Ya. Alfonso decía que yo dije, para mí fue una sorpresa porque yo no presenté mi poesía. Yo estuve en Manabí haciendo una producción de cine. Cuando estoy allá me llaman y me dice, venga a retirar el premio en la Casa de la Cultura. Y yo me reí y digo, ¿cómo que yo a retirar un premio? Ningún premio. Cuando tú presentas algo para un concurso, tú esperas ganar, dices, ojalá gane, ¿no es cierto? Pero yo nunca había presentado, sino que yo había dejado transcrito en una computadora de un amigo que vino de Alemania. Yo no tenía computadora y transcribí en su computadora y he dejado ahí. Él mira que en la Casa de la Cultura invitaban a que participen con poesía y él había creído pertinente, presentó mi amigo y he ganado. Entonces mi amigo me llama y me dice, Judy, yo no tengo la culpa de poesía, o sea, así vacilando, ¿no? Esta es una experiencia. El premio es de la Bienal de la Casa de la Cultura. Correcto. Aclarado el tema, siga Matías. ¿Quién es su escritor favorito? ¿Quién es mi editor favorito? Su El, escritor. el escritor. Ah, Dijiste Germán Hesse. Yo creo que podríamos aumentar esa pregunta. ¿Por qué Germán Hesse? ¿por qué Germán Hesse? Mira, me leí, tuve la oportunidad cuando estuve de periodista, trabajé en Ambato como periodista en Radio Bonita, Radio Centro, y me encontré con un gran amigo que también es escritor, es abogado, es un zorro como abogado, zorro por el conocimiento que tiene, el doctor Marcelo Roballo Campaña. Y me encuentro en la calle y él era agarrado como 3 o 4 libros así, ¿no? Bajo el brazo. Y le digo, ¿qué llevas ahí? Y me encantó un libro que había sido editado por Germán Hesse en edición de lujo. Me encantó y le digo, déjame ver. Me dice, quédate con eso. Le digo, me quedo. No, dice, leeraste porque es interesante. Entonces, eran 4 libros. Me leí de Germán Hesse, Demián, Siddhartha y el lobo, 3 libros, y el lobo estepario. Entonces, me gusta la delicadeza que tiene Germán Hesse para hablar de, por ejemplo, para los jóvenes que se lean ese libro, es buenazo. Germán Hesse tiene una delicadeza, una sutileza, una pureza para hablar de sexualidad, para hablar del sexo. Por ejemplo, no me gusta Henry Miller en Trópico de Capricornio, Trópico de Cáncer, de la manera brutal, ¿sí? Cómo escribe, cómo relata un acto entre un hombre y una mujer, o sea, la brutalidad no me gusta. Germán Hesse, en cambio, me enamoró por la delicadeza y la pureza como hablaba de la sexualidad. Ahora, en Demián me gusta porque también narra una situación de 2 amigos y la mamá de uno de ellos, cuando le dice, este niño se había enamorado de la manera como es la mamá del amiguito, y cuando ya se encuentran al final de su vida, que se hicieron soldados, el que estuvo enamorado de la mamá del amiguito, o sea, no enamorado como hombre, mujer, sino amaba a esta señora como le trataba al amigo y a él también, le dice al final, ya estaba para morir, y le dice, quiero pedirte un favor, y le dice, ¿cuál? Pídeme lo que sea, le dice, sí, quiero darte un beso para que tú le des, el único que le puede dar ese beso en mi nombre eres tú como hijo, y le da el beso al final y muere el amigo. Ahora en Siddhartha es como cuando tú vives un mundo interior riquísimo, cuando tú eres un buen ser humano, ¿sí? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo fluyes? Pero cuando dejas de ser un buen ser humano, cuando te vas por el mal camino por el que no debes irte, ¿qué es lo que te pasa? En Siddhartha, eso es para los jóvenes. Yo les recomiendo, chicos, léanse Siddhartha, Demián, y bueno, después pueden leerse El lobo estepario. Por eso me encanta Germán Hesse. Y otro, pues otro, me gustan los escritores ecuatorianos. Y bueno, es que no tengo más de Germán Hesse porque fue lo primero que me apasionó tantísimo. Pero me encanta la época de los decapitados en poesía. Medardo Ángel Silva, por ejemplo, para mí es un referente que siendo tan joven tenía una pureza para escribir. Quizá Medardo Ángel Silva en cuestión de poeta. Matías. Asoma Matías. ¿Cuál
es la mejor manera para escribir un poema? Ay. Mira, alguna vez leí que para escribir un poema debes ser honesto contigo. Yo solamente escribo cuando siento algo. A veces me dicen, Judy, ¿me puedes dar haciendo un poema para tal cosa? No, yo no hago por pedido. Yo solamente escribo lo que siento. La mejor manera para que escribas un poema es que tú sientas de verdad. Y mientras más sencillo es tu poema, más sentido es tu poema, más real, que tú vivas esas sensaciones, te sale más lindo el poema. Y no preguntes nunca si le gusta a alguien o no. Si a ti te gusta, ese es el mejor poema que tú has hecho. No preguntes a nadie si te gustó o no te gustó mi poema. ¿Qué les importa? ¿Y a ti qué te importa lo que opinen los demás? ¿Quién fue la persona que más le... Matías, no te escucho. ¿Quién fue la persona que más le apoyó en ser escritora? Yo sí digo, no sé si es suerte o qué es, no, pero fui afortunada en nacer en un hogar con una mamá y un papá que te motivaban al arte y a la lectura. Mi madre en las tardes, cuando hacía frío, era tan bonito, por eso cuando llueve en la tarde, recuerdo mi infancia. Mi papi había mandado hacer una mesa pequeñita con sillas para sus hijos chiquitos. Soy la primera de 4 hermanos. Y como yo ya empecé en la escuela, ya sabía leer, mi madre a la tarde se ponía a hacer empanaditas, plátanos fritos, unas empanadas chiquititas, chiquititas para los niños. Y plátanos fritos, golosinas, canguil, tostado, yo que sé qué cosas nomás. Y decía, mi otro nombre, cuando niña me decían Lucrecia, mi nombre es Lucrecia. Y desde el 9 de octubre, que es mi cumpleaños, voy a llamarme Lucrecia, ya no Judith, no me gusta ya Judith, voy a ser Lucrecia. Entonces, Lucrecia, me decía mi madre y mi padre, Lucrecia, por favor, trae un cuento para que leas a tus hermanos. Y me encantaba, porque además yo tenía de premio otra golosina. Creo que mis padres fueron los motores, por eso en mi casa no me preguntan de eso, pero en mi casa el que no canta baila y el que no baila mínimo toca el tambor. Aunque el tambor ha sido difícil tocar, pero papá vacilaba así, ¿no? Y tengo una hermana cantautora, tengo hermana bailarina, cantante, tengo un hermano escultor miniaturista y yo soy actriz y bailarina. Entonces, todo esto es en la casa, chicos, en la casa. Cuando ya sean grandes, tengan su familia, motiven a sus niños a que hagan arte, a que lean. Mamá fue la principal promotora para la lectura y papá para el arte. ¿Sí, Matías? Linda pregunta. ¿Cómo se inspiró para escribir Amanecí Guerrera? Cuando me agaches para escucharte en el micrófono, no, en el parlante de la compu. Bueno, lo que yo decía al inicio, cuando gané el premio, cuando he ganado el premio, habían puesto los jueces ahí que era una poesía muy bonito, me halagaron, ¿no? Me halagaron. Y habían puesto que era poesía erótica. Verán que yo estuve 3 años para monja y no quise ser solamente monja buena, yo quise ser santa. Bueno, santa cachucha, pero santa, ¿no? O sea, así es. Y cuando escribí Amanecí Guerrera, resulta que yo estuve enamorada, pero hasta los pies, así pero enamorada. Yo amaba a una persona que duró mucho tiempo en mi vida, que marcó mi vida. Y estaba a punto de terminarse esa relación, entonces una tarde que entraba el sol así por tras la ventana, me acosté en mi cama, ya saben que yo escribo en la cama, ¿no? O bueno, donde quiera, pero más en la cama. Más me gustaría vivir en la cama. Yo misma me río. Entraba el sol tan bonito y yo sentía que esa relación iba a terminar, pero me recordaba todo desde el inicio, ¿sí, no?
No sé si las mujeres y los hombres somos iguales así en ese sentimiento, pero solamente me dediqué a escribir, escribí, y por amor a esa persona, por toda mi experiencia afectiva, emotiva, sexual, por eso escribí esa poesía. Y para que vean que cuando realmente sientes lo que escribes, ganas un premio. En México les cuento la experiencia. Escribí acerca de lo que es el aborto. El aborto es un tema que no debería hablarse del amor, del respeto, pero el aborto es un tema que hay que hablar. Entonces, esa poesía la escribí, pero con tanto dolor, porque escuchaba en una entrevista que hablaban de cuántas niñas van a abortar en clínicas privadas, pero cuántas niñas abortan donde le hacen una cirugía con un gilet, con un cuchillo. Yo digo, de esos de despostar los chanchos. ¿Cuántas niñas mueren? ¿Cuántas niñas quedan mal? Entonces debería hablarse del amor, pero yo hablé del aborto y fue otro premio. Y yo por eso les digo, o sea, así de verdad, de corazón, cuando escribamos, tratemos de vivir las experiencias, de sentir lo que decimos, no solamente de escribir la poesía, porque ya no. A mí las palabras bonitas no me importan, me importa el sentimiento. Así creo que fue esa poesía. Gracias, Matías, y gracias, Judith. Le doy Gracias, paso Leonardo. a Alan y Justin para William. Eh, buenos días, William. Buenos días, señor William Dávila. Me presento, mi nombre es Alan Patricio Altamirano y con mi compañero Justin Toctaguano le vamos a realizar una serie de preguntas. Hola, ¿cómo están? Buenos días, con gusto. Buenos días, mi nombre es Justin Toctaguano y le voy a proceder a hacer la pregunta. ¿Qué familia te motivó a ser periodista? ¿Qué familiar me motivó? Nadie. No hay nadie en mi familia que sea periodista en realidad. No, todos se dedican a otras cosas. Tengo familiares que están vinculados a un tema de comunicación, así, pero periodismo no. Me gustó mucho y yo creo que sí tiene que ver por mi gusto con el fútbol también desde pequeño, ¿no? Quizás por ahí me fue picando el bichito. Pero un familiar que me haya dicho, oye, estudia periodismo por esto, no tuve. La verdad fue algo que nació de mí, que a mí siempre me gustó, es algo que siempre quise hacer y más bien ahora sí tengo sobrinos que quieren ser periodistas, ¿no? Porque ya ven que, o sea, lo que hago, lo que les gusta, lo que hago y quieren de alguna manera pues seguir esos pasos. Pero yo no tuve, digamos, algún familiar así puntual que me diga, ve, el periodismo es así, o nada más ver en un espejo, no tuve. Muchos de mis familiares más bien son vinculados a temas operativos y demás. O sea, yo y otro hermano un poco a las ciencias sociales y el periodismo solo yo. De hecho, solo yo he metido el periodismo. Ya, ¿cómo va su relación familiar si es que, por ejemplo, el periodismo ha afectado en alguna manera su relación familiar? Qué buena pregunta. Yo a mi esposa le dije que antes de casarme, pues, bueno, mi esposa me conoció ya siendo periodista antes de casarme. Entonces, obviamente, al menos en mi caso, no hay fines de semana, o a ver, los hay, pero son muy contados. Tienes que viajar mucho. De hecho, yo mañana me tengo que irme a Guayaquil por ejemplo, mi esposa se va con mi hija donde mi suegra a tomar la colada morada y demás. Yo no voy a estar. Y es normal, o sea, es algo normal para el periodista deportivo, porque yo tengo que irme al partido de la selección, estoy ahí hasta el sábado, tengo que hacer coberturas, ya regreso a Quito, ya me quedo acá, ya no alcanzo a irme a Ambato, entonces es algo muy común en mi vida eso, pero es algo que hay que aprender a manejarlo, ¿no? Especialmente con los hijos, aprender a tener un tiempo de calidad con ellos en los momentos de que puedes. Yo puedo más en estos días, por ejemplo, cuando hay es entre semana. De hecho, hoy tengo una transmisión más tarde, pero en las mañanas mi hija todavía está en homeschooling, entonces paso en la casa, salimos, estoy con ella, estoy con mi esposa, y es cuando trato yo
de equiparar el tiempo. No tengo la agenda o no tengo el cronograma de una familia normal, eso sí estoy seguro, ¿no? Eso de que trabajan de lunes a viernes y el sábado y el domingo pasan juntos, ¿no? No, somos otro tipo de familia, eh, pero obviamente que siempre hay algún tipo de malestar, a veces en pareja, por perderte cosas, sobre todo. El mes pasado no pude ir a 2 matrimonios porque trabajaba y no podía, o sea, no puedo. Entonces, claro, mi esposa a veces me dice, siempre voy sola y demás, entonces, pero es una cuestión de trabajo, ¿no? Pero yo agradezco que me entienden, que me comprenden, que saben a lo que, lo que trabajo, o sea, a qué me dedico y como yo le dije a mi esposa, a ella ya sabía esto como no, parece chiste, pero es anécdota. Yo le dije que antes de casarme, ¿no? O sea, mi vida va a ser así. Si es que te gusta, sigamos adelante, porque esta es mi carrera, mi profesión. Y bueno, ella entendió y la verdad es que ha sido un soporte muy bueno, ha sido un soporte bastante importante junto con mi hija en mi carrera. Ok. ¿Qué haría usted o cómo reaccionaría si uno de sus familiares siguiera sus pasos? Y guiarle. De hecho, tengo un sobrino que ya acabó una carrera ya en universidad y quiere ahora estudiar periodismo, que siempre le gustó. Él estudiaba finanzas y quería, como decimos, botarse de la carrera cuando estaba en quinto semestre. Le decíamos, no, acaba, más bien, sigue, termina y después estudias lo otro. Entonces, de hecho, él ya terminó. Eh, Hoy tiene un trabajo que es de su carrera, trabaja en una empresa en el tema contable, pero él ya está analizando posibilidades para estudiar periodismo porque le gusta, o sea, empezó a tener su canal de YouTube, hablar con amigos de fútbol, como todos empiezan, ¿no? Entonces, obviamente que si es que alguien quiere, pues voy a guiarlo, ¿no? Mi hija también le gusta, es muy pequeña todavía mi hija, pero sabe grabarse en la pantalla, sabe querer que le grabe, el otro día hice una tele de cartón, le gusta ese tipo de cosas, pero yo no sé si es que eso vaya a seguir y tampoco le voy a obligar a que haga algo que no le guste, ¿no? Si es que le gusta, muy chévere, muy bacán, pero después que haga lo que quiera. Y si es que puedo yo ayudarle, si es que yo puedo guiarle, pues sería muy beneficioso, muy lindo para mí también. Ya. Eh, si recibe apoyo familiar y cómo o de qué manera le sirve su apoyo familiar. Creo que esa pregunta ya algo le respondí en la pasada, ¿no? Que sí, o sea, al menos de mi círculo familiar corto, bastante apoyo en el tema de comprensión, sobre todo, en saber el tiempo que me dedico a hacer esto. Hay días enteros que paso en la casa, por ejemplo. Por lo general los lunes. Yo tengo un programa de radio en las noches, pero paso todo el día. Y de ahí a veces no suelo salir mucho si es que no es por alguna situación puntual. Hago oficina aquí en la casa, entonces por ese lado trato de recibir esa ayuda, ¿no? Esa ayuda, más que todo, yo creo que es un apoyo a lo que tú haces y obviamente hay que retribuir cuando uno pueda, especialmente con el tiempo. Como te decía anteriormente, es con el tiempo de calidad. Justin, tienen una quinta pregunta. Tengo una cierta. ¿Qué pasaría si un familiar suyo falleciera? Ya falleció, ya falleció. Yo de hecho, eh, con mi papá, mi papá falleció cuando yo tuve 4 años. Yo casi que no crecí, ¿no? Con una figura paterna, más que todos mis hermanos fueron los que de alguna manera me apoyaron y me ayudaron a crecer, junto con mi mamá, obviamente, que tuvo que esforzarse. ¿Qué pasará de aquí en adelante? Yo creo que esa pregunta es media difícil de responderla, ¿no? Nadie quiere que alguien cercano y que un familiar, pues se muera, pero no siempre está como que alerta y la verdad es que no te puedo dar una respuesta así que qué pasaría, ¿no? No lo sé, la verdad, hoy no lo sé. Es algo que todos vamos a pasar en algún momento. Sabemos que no somos eternos, sabemos que alguien de nuestra familia, los mayores, en algún momento van a fallecer. Entonces,
creo que uno tiene que ir preparando siempre el camino, ¿no? Y haciendo las cosas bien para que tengas, digamos, una buena vida. Después ya se verá. Después de esas cosas yo creo que se las pueden resolver después. Ya, pues un gusto realizarle la serie de preguntas y muchas gracias por responder a nuestras dudas. Gracias. Con mucho gusto. Les agradezco, William y Judith, por haber participado en este ejercicio académico. Realmente espero que haya sido una buena experiencia para ustedes. Y yo, por lo menos aquí en la unidad educativa William Ley, trato de hacer que esto sea más profesional, que netamente, en este caso, preguntarle al profesor, porque los otros tres grupos que faltan me van a preguntar netamente a mí. Entonces, ojalá les haya gustado esta experiencia y espero que en alguna ocasión volvamos a encontrarnos ahí, William y Judith. Un gusto, un placer como siempre. Acepto, invitarán. Un gusto, Leonardo, y muchas gracias. Felicito que tú hagas este tipo de trabajo con tus alumnos, porque la manera vivencial es lo que nos hace crecer y nos hace practicar, que es lo más importante. Un abracito a todos y también al compañero William Dávila. Igualmente, lo conozco un gusto. ahora, un gusto. Un gusto igualmente, a las órdenes. Gracias, Leo, y a todos los chicos también un fuerte abrazo. Listo, nos quedamos entonces los grupos que faltan para que me hagan la entrevista a mí. En este caso comienzo con Alejandro y con Susan. Ya, Licen. A ver. Licen, el tema era de sus viajes, ¿verdad? Ya. Buenos días, licenciado Leonardo Huitrón. Nosotros somos los periodistas Alejandro Chiliquinga y mi compañera de entrevista, Susan Bueno Chang. Y estamos aquí hoy para realizarle una entrevista de parte de la NTV y será un gusto poder entrevistarle a usted, así poder conocer un poco más de usted y de sus viajes a través del Ecuador. A ver, ¿qué actividades usted ha realizado en sus viajes? Bueno, yo realicé dos tipos de actividades. En los primeros viajes que realicé era periodista, ¿no? Y tenía la profesión en este caso, la posibilidad de viajar a las casas salesianas porque era el reportero del noticiero salesiano y tenía que hacer un reportaje por cada casa. Y las casas salesianas existen 30 casas de la Inspectoría Salesiana a nivel del Ecuador. Entonces yo lo primero que hice o qué actividad ejercí fue en este caso el periodismo y pude visitar, conocer Salinas, Macas, Cuenca, entre los lugares más destacados que conocí en ese momento. La segunda actividad que ejercí fue la docencia, ¿sí? Entonces cuando, en este caso, hace 7 años que voy haciendo el curso de preparar a los que en este caso tienen que ver con la universidad y a las provincias les gusta mucho que vaya un profesor de Quito a preparar este tipo de cursos. Entonces, a partir de la docencia he conocido Loja, Santa Rosa, Piñas. Como lo dije en algún momento, he visitado 22 de las 24 provincias, por lo menos una ciudad, y eso me ayudó mucho a escribir mi libro y mi novela. Ya, la siguiente pregunta es, ¿quién es su acompañante ideal para viajar? Creo que un libro y una libreta de anotaciones donde pueda escribir. No una persona en especial porque muy pocas veces, por lo menos por la labor de docencia, he viajado con alguien. ¿Sí? La mayoría lo he hecho solo. ¿Por qué un libro y por qué en este caso una libretita? Porque obviamente yo he aprendido mucho a leer libros en el trayecto, ¿sí? Entonces, no hubiera avanzado a leer tantos libros ni conocer tantos libros como tengo acá en la biblioteca, si es que no hubiera aprendido a viajar leyendo.
Y lo otro, obviamente, siempre hay inspiraciones en momentos adecuados. Entonces, siempre va a ser el mejor compañero de un escritor, la libretita. Entonces, si en ese momento tú no escribes, en el momento que llegó la inspiración, tú no escribes, después la idea se te va. Y entonces tienes que aprovechar ese tiempo. Ya, Licen, ¿cómo fue su primer viaje? Mi primer viaje. Bueno, yo tengo muchos recuerdos de cómo fue mi primer viaje como periodista, pero eh, porque uno lo que hace es, eh, en este caso, no conocer el lugar y le toca estar preguntando direcciones y como va en bus, eh, parece en este caso una persona que ignora a dónde va a ir. Pero más que contar cómo fue mi primer viaje, uno le gusta contar anécdotas de esos viajes, en este caso, inusitados. Para viajar a Macas, por ejemplo, hace muchos años era muy difícil hacerlo de manera terrestre y tenías que hacer trasvase eh, con dos buses, es decir, llegabas a un puente colgante, el bus no pasaba y tenías que pasar caminando los dos puentes y después coger otro bus al otro lado. Esa travesía yo la hice a las 2 de la mañana y a pasar a las 2 de la mañana por puentes colgantes y el río abajo, realmente es una de las mejores experiencias que uno puede tener. Ya. Buenos días, licenciado Leonardo Huitrón. Soy la periodista Susan Guanochanga y a continuación voy a hacerle de la misma manera algunas preguntas. ¿Por qué le gusta viajar? ¿Por qué me gusta viajar? Creo que, o sea, el país es grandioso. O sea, yo no conozco lugares fuera del país, me gusta viajar mucho dentro del país porque el país tiene una naturaleza muy grande y una gastronomía muy grande. Entonces, siempre nosotros, las personas que por lo menos hacemos esta posibilidad o hemos tenido la posibilidad de viajar a diferentes lugares del país, es por eso, ¿no? Para admirar la naturaleza, admirar los paisajes y disfrutar de la gastronomía del Ecuador. Ya. ¿Cuál es la mejor manera para vestir en un viaje? A ver, normalmente a veces, o sea, tú necesitas comodidad. A veces viajas 12 horas y esas 12 horas no tienes posibilidad de cambiarte y ponerte una pijama y tienes que dormir en un bus. Entonces, para viajar necesitas ir en calentador, ¿sí? Como los cursos eran, en este caso, a 12 horas, obviamente necesitas esa comodidad. O sea, había veces que yo viajaba 12 horas en bus a Loja, he viajado hasta 14 horas en bus a Yansasa, y en la mañana ya tocaba levantarse, cambiarse, ponerse una ropa como esta y enseguida dar una clase. No teníamos tiempo o sea, de ir al hotel, descansar y después seguir. ¿Sí? Esa es la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, la ropa debe ser lo más cómoda posible para poder enfrentar este tipo de viajes. Ya, Alice, muchas gracias. Ha sido un gusto entrevistarlo y nos pareció muy interesante sus respuestas y esperemos entrevistarlo nuevamente con un nuevo tema. Gracias, Susan. Gracias, Alejandro. Dayana y Juan Pablo. Chicos, me quedo con los cuatro personas que falta entrevistar, los demás ya pueden salir. Hasta luego, Hasta Alice. luego, Licen. Hasta luego, profe. Hasta luego. Tenga un buen día. Listo, Juan Pablo y Dayana. Profe, Me escucho. Buenos días, licenciado Leonardo. Nosotros somos los periodistas Dayana Claes y Juan Renera. Hoy vamos a entrevistarlo con algunas preguntas.
Bien. Ya. La primera pregunta es, ¿qué te inspiró a ser escritor? ¿Qué me inspiró a ser escritor? Creo que, o sea, yo tomé una decisión en el momento en que ejercí la escritura. eh, Estaba en el hecho de o prepararme más del título que tengo, o ser escritor, porque necesitaba hacer las publicaciones para poder, en este caso, tener un currículum mejor armado, y elegí la escritura, ¿sí? Obviamente, eso lo hice para publicar, aunque yo escribo desde los 15 años, ¿sí? ¿Y por qué lo hice? Porque la escritura es un desfogue de los sentimientos que tú los tienes, y si no los pones en un papel, obviamente se quedan ahí, te quedas un poco tensionado por el tema y entonces no vale que no lo expreses. Ya, Ya, ¿cómo llegó a hacer poesía? ¿Cómo llegué a hacer poesía? Tuve grandes maestros, ¿sí? El hijo de Marco Antonio Rodríguez, em, ¿cómo es? En este caso, el autor Hernán Rodríguez Castelo. Creo que ellos dos fueron los más grandes maestros que connotados a nivel nacional, que en este caso pudieron entrar en mi adolescencia. Y Hugo Naranjo, que es en este caso mi profesor del Colegio La Salle, me ayudó a poner en verso todo lo que yo pensaba y le dio forma a mi escritura. A partir de ello, tengo un estilo y escribo poesía. la siguiente pregunta es, ¿quién fue la primera persona con quien trabajaste? Listo, me va a quedar menos de un minuto para responder, y salimos y volvemos a entrar para poder terminar, Dayana y Juan Pablo. Camila y Tiffany, por favor, se quedan. ¿Quién fue la mejor? Juan Pablo, ¿puedes repetir? ¿Quién fue la primera persona con quien trabajaste? ¿Quién fue la primera persona con la que trabajé de escritor? Me ayudó mi tío Rubén, ¿cómo es? Álvaro Sáenz, para poder hacer la publicación. Sí, él me ayudó con los contactos de Mónica Barea para poder, en este caso, hacerlo por la librería Rayuela. ¿Sí? Salimos y volvemos a entrar, chicos.